Dios les bendiga, hermanos. Un gusto pues presentar este saludo en el nombre del Señor Jesús. En el día de hoy, domingo, escuela dominical, para que usted disfrute con su familia y demás personas que quieran escuchar el mensaje. Hoy voy a hablar de un sencillo mensaje que se titula El oír y el ver van de la mano. Entonces, esas dos frases le vamos a desarrollar la necesidad que hay de oír, pero el oír desarrolla la curiosidad de ver. Y acogiéndonos al dicho muy común que dice: yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Vamos a ver si Tomás era tan incrédulo o era inteligente. Ahí vamos a mirar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20. Y voy a leer del verso 19 hasta el 29. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. El verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban las puertas cerradas y los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esa es la parte que se toman muchas personas para decir: yo soy como Tomás, incrédulo. Más adelante vamos a ver que Tomás no era incrédulo a la resurrección del Señor, porque él lo había escuchado por años, de que el Señor iba a morir y también a resucitar. Él lo que no creyó fue lo que los discípulos, sus compañeros, le habían dicho. Entonces él quería tener la misma experiencia que tuvieron ellos, ver, oír y ver lo que ellos habían oído y visto. Entonces, una cosa, cuando uno oye algo, le entra la inquietud de saber qué es lo que oyó. Por ejemplo, usted está en su casa y oye un ruido por allá en el techo, usted quiere saber qué fue. Es un gato, es una persona, es un ladrón, qué sé yo. Entonces entra la inquietud. Entonces es la cuestión de ver lo que oyó. Como dice el libro de Job, el capítulo 42, verso 5. De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
O sea, las cosas compaginan también. De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, estoy convencido de lo que oí. Cuando el Señor se manifestó a Moisés en la zarza, él dijo, voy a ver. Cuando él oyó la voz que le habló, dijo, voy a ver. Entonces él entró en la inquietud de ver lo que había oído. Entonces, como el Señor más que nadie le está interesado en que la persona quede totalmente convencido de lo que oyó, aquello es verdad o mentira. Entonces por eso Él se manifiesta de una manera tan maravillosa. Tanto que 8 días después, esto fue el primer día de la semana, que es el domingo, al domingo siguiente, dice que los discípulos estaban reunidos nuevamente y ahí estaba Tomás. Entonces el Señor entró donde estaban ellos, no por causa de los 11, sino por causa de uno, llamado Tomás, que no lo había visto. Entonces entró y se dirigió directamente a Tomás y le dijo, mete tu dedo aquí, donde estaba la herida del clavo en las manos y el del costado donde el soldado lo hirió con la lanza. Entonces, a él le interesaba, al Señor le interesaba, que los discípulos que él iba a dejar predicando el Evangelio estuvieran persuadidos de esta gran verdad de la resurrección. Por eso se les presentó 8 días después de haber resucitado. Entonces ellos quedaron seguros de que sí había resucitado. Y para confirmación de esto les mostró las manos, que vieran las heridas, y el costado, que vieran la herida. Entonces ellos quedaron persuadidos de aquello. Pero el caso es este, que solamente culpan a Tomás. Sucede que Tomás solo no era, el incrédulo. No era Tomás solo. Habían otros incrédulos también, porque el asunto de la predicación del Evangelio es hacer creer a la gente, porque lo que más reina en la persona es la incredulidad. Y la incredulidad es la que detiene la bendición de Dios. Incluso la Biblia dice que en algún lugar el Señor no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. Entonces, a Él le interesa que seamos creyentes, le creamos. ¿No? ¿De dónde viene lo que, en el estado que está la iglesia el día de hoy, hablando así, que con cualquier dolor de muela se van del médico, que con cualquier van del médico? Y eso lo acumulan que fue el Señor. Por ejemplo, aquí nomás, donde yo asisto, un hermano estuvo como que 9 días en la clínica, los operaron una cosa, y ya vino testificando que el Señor lo había sanado. Yo no puedo creer eso, porque Dios no necesita rajar a nadie para curarle una hernia o cualquier cosa. Él es todopoderoso, ¿no? Él, el primer cirujano es Él. Él rajó a Adán y le sacó una costilla y hizo a una mujer. Entonces, y no quedó herida, no quedó cicatriz. Entonces, no podemos mezclar lo uno con lo otro, ¿no? Si es el Señor, es el Señor. Y si es la medicina, es la medicina. Por ejemplo, una hermana le dijo al médico que la operó, cuando ya fue a quitarle los puntos, ay, gracias a Dios que el Señor me sanó. El médico le dijo, entonces yo no hice nada. Yo no hice nada, ¿no? El Señor la rajó ahí y le sacó la hernia. ¿No? Entonces, uno tiene que hacer esas. No es que sea malo ir al médico, vaya al médico todas las veces que quiera, o que pueda, o tenga la necesidad. Pero no venga diciendo que fue el Señor que lo sanó. No, porque
Yo he visto sanidades que el Señor ha hecho y sin necesitar el médico ni la medicina. Por ejemplo, una vez estábamos en un ayuno en Cúcuta y como a las 10:30, 11, entró una hermana gritando, llorando, una hermana como de 35 años. ¿Y qué le pasó, hermana? Dijo, no, hermano, que vengo del médico, está muy enfermo y me dice que tengo cáncer y que a lo mucho demoro 180 días, 6 meses. Yo tengo 4 hijos y tal, y lloraba. Pero yo he entrado aquí, yo sé que ustedes estaban en ayuno, para que oren por mí, porque yo sé que el Señor me va a sanar. Y bueno, si usted lo cree así, vamos a orar. Oramos y se fue. Cuando iba saliendo le dije, ven hermana, vaya otra vez que le saquen otra radiografía, vaya. Así que al otro día fue que le sacaron otra y no había cáncer por ninguna parte. Entonces regresó otra vez acá, llorando otra vez. Pero el primer llanto era de dolor, de que la muerte ya la iba a visitar, y el segundo era de bendición. Entonces, hermano, vea qué bendición que el Señor me sanó. Entonces, los médicos quedaron asombrados, porque incluso todavía no habían puesto la cirugía ni nada de eso, sino que ya no había remedio. Entonces, eso es lo que buscaba el Señor, que no dudaran que Él había resucitado. No duden, aquí estoy yo. Hace 8 días resucité y aquí tengo las heridas. Entonces, pero vamos a mirar a otros, porque le echaron la culpa al pobre Tomás y los otros quedaron también incrédulos. Vamos a mirarlos. En el Evangelio de San Marcos, vamos a leer el capítulo 16. Y el versículo 9 dice, habiendo fue resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ésta, lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que lo habían visto, ellas lo habían visto y de gozo no lo creyeron. Ya había testigos de que lo habían visto resucitado y con todo eso no lo creían. Y de gozo no lo creyeron. El verso 14 dice, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que los habían visto resucitados. No le creyeron a ellos. O sea que el mensaje del Evangelio tiene 2 etapas. La persona, para creer en Jesucristo, primero cree en el que predicó a Jesucristo, ¿no? Entonces, si yo voy a predicar, la gente, así, lo que dijo el pastor, y después que ya se entregan al Señor, entonces sí ya cambia el rollo, ¿no? Entonces, aquí no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Entonces, esas son partes donde uno se da cuenta de que uno no debe aferrarse a un solo lugar o a una sola leyenda, sino mirar el por qué y para qué. Por ejemplo, en San Lucas, el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, dice el versículo 25. Cuando iban murmurando los que iban por el camino de Emaús, el camino de la resurrección de Cristo, entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas
habían dicho. No solamente eran incrédulos, sino tardos de corazón. El mismo Jesús iba con ellos y no lo creían. Entonces, eso es lo que uno tiene que encerrar cuando uno va a evangelizar a una persona. Hacerle creer aquello. Por ejemplo, una vez estábamos en una confraternidad en Sabana de Torres y había muchísima gente. Y el que estaba dirigiendo era un pastor. Y eso llamó gente al altar para orar por ellos, para que el Señor los sanara, que el Señor hacía esto, que el Señor aquello. Bueno, eso se llenó el altar. Cuando ya me iba a pasar a mí a predicar, él dijo, esperen un momentico, que aquí hay una hermana que trajo una fórmula para que le regalemos para comprarla. Echó abajo lo que él mismo había dicho. Soy me dio una, no sé qué me dio. No. Entonces, eso es. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decir que Jesucristo sana? Y allá en el púlpito estamos orando para que el médico que va a operar al hermano tal, o el hermano esté en el hospital o en la clínica. ¿No? En la iglesia donde yo conocí el evangelio, usted no conseguía ni una sal de fruta. El que se enfermaba, Dios lo sanaba. El que se enfermaba. Hay un hermano que me acuerdo el nombre de él, llamaban Anselmo Pedroso. Cayó enfermo, él era solo, un anciano ya. Y duró 10 días en estado de coma. Sabíamos que estaba vivo por la respiración, nada más. Las hermanas ahí que se compadecían de él le echaban agüita con un algodón, le escurrían en la boca, o leche, algo así, porque estaba ahí. Pero un día una hermana dijo, hermano, ¿qué hacemos? El hermano Anselmo ni se muere ni se cura. Los invito a que hagamos una vigilia tal día, tal noche. Era un caserío como de 8 o 10 casitas, todos creyentes. Y así fue que nos fuimos para allá a las 6 de la tarde, para la capilla, solamente a pedirle a Dios que lo sanara o que se lo llevara, una de las dos. Pero no era posible que siguiera. Bueno, tuvimos en la vigilia hasta las 5, 6 de la mañana. Y cuando ya levantamos la vigilia, un hermano dijo, entonces ahora vamos a la casa del hermano, él va solo en un rancho, vamos a orar por él, va a pedir la victoria. Y nos fuimos. Y oramos por él, lo ungimos y todo eso. Nos fuimos cada uno para su casa a dormir, trasnochado todo el día, toda la noche sin dormir. En la tarde estaba el hermano sentado. No. Y no se tomó un mejoral. ¿Será que Dios ha cambiado? No. Entonces es a dejar de buscar a Dios. ¿Cuánto dura una vigilia hoy? A las 12. Entran a las 8 y salen a las 12. Vigilia. Yo vigilio todas las noches. Yo me acuesto a las 12. Todas las noches me acuesto a las 12. El ayuno. Vamos a ayunar tal día. Llegan a las 8 y se van a las 12. 4 horas. ¿No? Entonces, a comerse un platado. Entonces, yo eso no lo llamo ayuno. Aguantaron hambre para que les copiara más. Entonces, todos esos bajones que ha tenido la iglesia es lo que hay en el día de hoy. Bueno, entonces, seguimos con con este tema. Sucede que el profeta Juan el Bautista, como un profeta que era, sabía que el Dios Todopoderoso se manifestaría en carne. Y en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7,
el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, el versículo 18, dice: los discípulos de Juan le dieron la nueva de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Él no les dijo: ¿es o no es? ¿Soy o no soy? Vaya y digan lo que han oído y visto. Juan esperaba la manifestación de Dios, por eso hizo le mandó a dar ese interrogante al Señor. Pero vamos a ver en el profeta Isaías, el capítulo 35. ¿Por qué Juan dijo eso? Versículo 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese texto. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo. Juan esperaba esto. Esperaba. Entonces, cuando él oyó la fama de Jesús, entonces él mandó a 2 de sus discípulos: vayan y pregúntenle si él es el que había de venir, que había profetizado Isaías. ¿No? Díganle si él es. Entonces, cuando los discípulos le dieron la razón a Juan, Juan no dijo: al Señor, él no dijo: sí, yo soy. No. Hizo señales, sanó, dio vista, hizo de todo. Y cuando ya dijo: vaya y díganle a Juan lo que han visto y oído. Vaya. Entonces ellos fueron y contaron a Juan, y Juan dijo: este es, Dios mismo vendrá. Dios mismo vino en otra manifestación. No. Eso es lo que tenemos que tener los creyentes, ¿no? Estar seguro de lo que estamos diciendo, estamos haciendo. ¿No? Ese es el caso. Entonces, de acuerdo a la fe, Dios se acerca a la persona, a lo que es creer. De otra manera, es casi imposible que esto suceda. Entonces, seguimos con otro caso. Sucede que había un discípulo llamado Felipe. Ese está en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. San Juan, el capítulo 1. Y el versículo 45 dice: voy a leer el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo: sígueme.
Felipe era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. O sea que esto es lo que es un evangelista. El carácter del culto el domingo es misionero, pero directamente, si el culto es misionero, debe estar enfocado a la gente nueva, porque esa es la misión, no a una ofrenda solamente. ¿Sí? Entonces, la gente se ha conformado dando una buena ofrenda. Pero si el culto es misionero es para que no cupieran las visitas en el templo, porque es misionero. ¿No? Por ejemplo, nosotros en Cúcuta, una vez nos inventamos una campaña de 10 meses. ¿Cómo? Yo le decía a los hermanos, como teníamos 7 grupos de predicadores por todo el barrio, decía, háganle propaganda a un culto evangelístico el domingo por la noche. Todo, y acá también. Y cada hermano, la campaña la llamamos 1 más 1. Y cada hermano traiga una visita. Cada hermano traiga una visita. Y puede traer 2 mejor o más. Bueno. Y vamos a ver que esto va a suceder de febrero a noviembre. Vamos a ver si aumentamos o no aumentamos. Pero vamos a evangelizar este año. Así fue. Ya en febrero fue el primer culto y 4 muchachas recibían a la gente, 2 en cada puerta. Eso ya son 2 puertas. Y ustedes van anotando el hermano que traiga visita o no, y cuántas trae. Bueno, entonces ellas hicieron así. El primer culto del mes de febrero, el último domingo, llegaron 60 visitas. Y nos gustó. El de marzo llevamos 80. El de abril llevamos 120. Y así. Todos los domingos. El de noviembre fue de 420 visitas. ¿No? Tocó la iglesia salirse para otro salón que había porque el salón apenas fue para las visitas, casi. Ese año, Dios me dio el honor de bautizar 151 personas en un año. ¿No? ¿Por qué? Porque se evangelizó con convicción. Entonces, ese es el caso. ¿No? Entonces, el carácter del culto misionero es de estar convencido. El Señor llamó a Felipe y Felipe llamó a Natanael. Y vea lo que dijo. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De bueno? Dijo, ven y ve. Ahí tenemos las 2 cosas. Primero oyó a Natanael, a Felipe, hemos hallado al Cristo. Pero como él lo dudó, porque nunca se había oído que de Nazaret saliera un profeta, sino de Jerusalén. Entonces, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué restaba? Venga y ve. Venga para que lo vea, que sí es verdad. ¿Vio? Venga para que lo vea. Bueno, entonces, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael sabía que el Señor no lo había visto jamás. ¿Cómo es que sabe que él es un hombre sincero, sencillo, formal? ¿Cómo es que lo sabe? Entonces, eso sorprendió a Natanael. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera te vi. Entonces, las cosas coincidieron. El Señor ya conoce a la persona, pero el evangelista tiene que llevarlo. Eso sí es seguro. Y en esa campaña que yo les digo, un solo hermano, yo creo que en los 10 meses de campaña llevó por lo menos unos 50 o 60 visitas. Porque había culto que llevaba 16, 18, 20 personas. ¿Vio? Entonces ahí es donde está. ¿Qué es misionero? ¿Qué es misionero? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿de dónde me conoces? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Entonces, ahí tiene que jugar las dos cosas, el evangelista y el Señor. Yo le decía a los hermanos, cuando yo administraba, vamos a hacer una campaña. Yo no voy a salir a evangelizar con ustedes, yo voy a quedar orando, preparándome para el mensaje por la noche. Tráiganme lo que yo aquí lo arreglo, le decía yo. Entonces, ellos se entusiasmaban porque eso era que pasaba. Por eso, por la gracia y la misericordia de Dios, la iglesia que tomamos nosotros se crecía. Por esos métodos, ¿no? Impulsar a la gente a hacer este trabajo del evangelismo. Entonces se convirtió Natanael. Figúrese que de una vez tuvo la revelación que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque te dije, te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, esa es la manera de actuar en medio de un culto misionero. Entonces, el título es el oír y el ver van de la mano. El oír y el ver. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo. Usted está sentado en la sala de su casa, que pronto viendo un programa de televisión, qué sé yo, pero pasa un carro, como dicen, a 1000. Pero en el momento escucha un estruendo terrible. La pregunta es, ¿se quedará usted sentado ahí? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un paso. Oyó. Segundo, entró la inquietud. Ese carro, ¿por qué va así? Esa inquietud lo movió a ver qué era. Y cuando sale a la calle, ve una cantidad de gente que se amontona en determinado lugar. Y pregunta, esa es la otra, ¿qué pasó? No, el carro que pasó por aquí a 1000 se metió en la casa de doña Julana y está en el patio y mató a una persona o a dos. ¿Se quedará quieto? No. Va a ver, ¿qué pasó? Eso es el evangelio. La persona evangeliza con convicción, pero no lo deje en la casa, llévelo a la iglesia. Entonces, cuando él va a la iglesia, oye los cánticos,
oye las oraciones, oye el mensaje, digo, no, esto es más de lo que este hombre me dijo, qué cosa tan buena, ¿vio? Esto es más, porque ahí hay más. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Por ejemplo, hay congregaciones donde hay creyentes, si se les puede decir creyentes, que son los últimos en llegar y son los primeros en salir. Cuando acá dicen amén, ya ellos están en la mitad de la calle. Ni se dieron cuenta cuándo comenzó ni cuándo terminó. ¿Cómo puede crecer una iglesia de esa manera? No va a crecer nunca. No. Si el culto se alarga, qué culto tan largo es, ya tiene 1 hora está predicando este hombre. Entonces, como que hay una pretensión que algo tiene que pasar al gusto de aquella persona. No, así no es. Yo recuerdo aquí en un 31 de diciembre, el hermano Silfredo me pidió el favor que le ayudara. Y yo prediqué largo, como 1 hora y media, porque era una enseñanza sobre la Santa Cena. Y yo no sé si usted se acuerda de los corderos y tal. No se había terminado la enseñanza cuando ya lo sabían en Cúcuta. ¿Qué tal? No, acá sí, pero el hermano se alargó mucho. 1 hora y media. ¿Qué tal en el tiempo de Pablo, que Pablo predicaba toda la noche? Toda la noche predicaba. Aún en los tiempos míos, que no hacen sino 60 y pico de años. El culto comenzaba a las 7 y a veces terminaba a las 11. Y nadie decía nada. Entonces, ahí es donde está la cosa. Entonces, si uno retorna a esos tiempos, qué bueno sería. Entonces, ¿qué es lo que lleva al crecimiento? No solamente, o digamos las dos cosas, crecimiento y establecimiento de una iglesia. Bueno, la iglesia apostólica crecía a millares. ¿Por qué? Porque oían y veían. Oían y veían. Por ejemplo, aquí donde asistimos nosotros, no lo digo por criticar, pero casi en todos los cultos llaman a los hermanos que pasen al altar para orar por ellos. La Biblia dice que el que está enfermo que llame. Al enfermo no hay que llamarlo, el enfermo es el que llama. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Vio? Y a veces se ponen a ofrecer lo que no tienen. Si no estoy mal, fue aquí en el Zulia. Viene un culto misionero ahí y el hermano que dirigió, que vengan los paralíticos, que vengan los llagosos, que vengan los leprosos, que vengan los que tienen sida, que vengan los que tienen esto, que vengan los... Bueno, y eso se llenó. Cuando terminó el culto, y hermano, de los tantos que usted llamó, ¿cuántos se sanaron? No, ninguno. Y si usted no tiene para dar, ¿por qué lo llama? Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Entonces, eso le dijo al paralítico, lo que tengo, te doy. Cuando nosotros llegamos a Zarzal Valle, era una iglesia de más de 50 años de fundada. Tenía 60 creyentes. Bueno, apenas llegamos allá, un diácono me dijo, hermano, para hacer una campaña en estos días. Y yo, ¿campaña? Y yo, sí. Y yo, no, hermano, aquí no hay que hacer campaña. Y digo, ¿y eso? Aquí lo que hay que hacer 2 o 3 meses de ayuno. Que haya por lo menos 2 hermanos diarios ayunando. 2, 4, 6, 8, 10. Y el sábado y el domingo, ya ojalá el domingo todos. Para que se rompan las cadenas. Y así lo hicimos, como casi 3 meses. Domingo estaba toda la congregación, los que podían ir al ayuno el sábado. Todos los días. ¿Qué pasó con esto? ¿Ahora qué sigue? Vamos a buscar a los descarriados, porque ya tenemos que darle. Entonces hicimos una campaña. Todo el que sepa dónde hay un descarriado, le lleva esta carta, esta carta.
saqué 120 copias y no alcanzaron. Había gente más afuera que adentro. Y de los 120 creo que fueron como 80 al culto. Y de los 80 se quedaron 50. Y dijo la iglesia crecer. Nosotros duramos allá 3 años y 9 meses. La recibimos con 60 y la regresamos con 300, 360, 380. Entonces, uno si uno quiere que la iglesia crezca, tiene que volver a los modelos antiguos, ¿no? Donde no había un instrumento, no había un cantante, no había nada. Y la gente recibía el Espíritu Santo. Y los cultos eran un avivamiento. ¿Vio? ¿Por qué? Porque se hacía eso. Entonces, el paralítico, la hermosa, por la sanidad que hubo. Por la sanidad que hubo, por medio de Pedro y Juan, se bautizaron 5,000. ¿Será que Dios ha cambiado? No, no ha cambiado. Es que eso no se puede anular. El oír y el ver. Porque todo el que oye quiere persuadirse si aquello es cierto. Todo el que oye. Si aquello es cierto. Por eso puede ser en el último barrio de este pueblo que hay un incendio. La gente corre para allá. ¿Qué tiene que ver un incendio? Nada, candela. Pero como es algo que no es común, la gente va a ver si es cierto. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, es indispensable que la iglesia vuelva a esos tiempos o nos vamos para atrás o nos convertimos en una religión. Bueno, en el monte de la transfiguración, que yo lo que quiero dejar claro, para los que me quieran oír, es que los métodos que el Señor dejó, que usó, no se deben olvidar. No se puede. El Señor Jesús toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los invitó, la Biblia dice, a un monte alto. Ese monte llamaban los Olivos. No. Miren lo que pasa. Lo que vieron, lo que aprendieron y lo que sirvió. Para que vean. Los invita. El Señor va caminando con ellos. Si es un monte alto, sin temor a equivocarme, subí a una loma. Cuando llegaron, pasó algo de aquello que no esperaban. Eso tiene mucho que ver con la obediencia. No era un parque, no era una cafetería, no era nada de eso. Subamos al monte alto. ¿Para qué? No le preguntaron nada. Estando allí, vamos a mirarlo en el capítulo 17 de San Mateo. ¿A qué fueron? 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Juan, a Jacobo, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Ahora les voy a decir lo que ellos pudieron ver. Y se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse es dejar la figura que tenía y tomó otra. No. Como decir a un caballo lo volvemos burro. Era caballo, pero ahora es burro. O a un perro lo volvemos cabro,
se transfigura. Bueno, delante de ellos. Su vestido resplandeció como el sol. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Eso no estaba en la mente de ellos, nunca. El rostro del Señor resplandeció más que el sol dentro de una montaña. Y sus vestidos se hicieron blancos, 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 blancos. Segundo episodio. Aparecen Moisés y Elías, que tenían más de 500 años de muerto. Y hablan con él. No. ¿Qué hablaron? No sabemos. No sabemos. Pero sí hablaron con él. Entonces, mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vamos a expulgar esas 4 cosas. Primero, va caminando como un hombre cualquiera. Al llegar allá, toma la figura de lo que es él ahora. O sea que ellos vieron a Jesús resucitado antes de morir. Tomó otra figura, lo que es ahora. Si ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí lo dice. ¿Bien? Lo vieron ellos. Habló con Moisés y Elías, que ya tenían más de 500 años de muerto, pero estaban ahí. ¿Cómo le parece? Entonces, y mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz en la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces Jesucristo como hombre caminó. En la transfiguración quedó como es ahora. Como es ahora. Así quedó. Entonces eso les dio a entender que el mismo Jesucristo, el mismo Dios manifestado en carne, lo vieron ellos allá. Que vieron a Moisés y Elías quiere decir que sí hay resurrección de muertos. Que sí hay resurrección de muertos, no importa los años o los miles de años que tenga de muerto, pero sí hay resurrección de muertos. No. Entonces, ellos aprenden eso, porque ellos estaban comisionados a predicar a Jesucristo crucificado y la resurrección de entre los muertos. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no seríamos nada. No, porque las dos cosas van juntas, muerte y resurrección. No. ¿Qué haríamos nosotros con un Cristo muerto? No. Pero ahora es un Cristo vivo. Entonces, así. Y la nube que les dijo: este es mi Hijo amado. La voz que llegó. No. Entonces, al oír esto, sus discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces volvió a tomar la misma figura. O sea, que ellos allá vieron a Jesucristo como es ahora, sin haber muerto. Entonces, él estaba preparando a sus discípulos, porque el trabajo que él tenía de predicar el Evangelio
era el que le iba a quedar a ellos. ¿Vio? Ellos tenían que testificar que eso sí es cierto. Y eso era casi imposible para que un judío creyera eso. Pero él puso testigos que oyeron y vieron. Oyeron y vieron. No. Entonces, ¿cómo puede una persona que va por ahí cada mes al culto, no, cómo puede testificar? ¿Cómo puede? Eso se necesita uno estar bien persuadido de lo que va a decir, ¿no? Y hay cosas que se suceden. Pues nosotros vimos cosas allá en Santander, de las tantas. Estábamos evangelizando el pueblo de Río Negro. Y un hermano de apellido, un hermano de nombre Eugenio, que se había bautizado ya, me dijo: hermano, yo quiero que vamos a la finca de mi papá. Él es adventista, para que le hablemos el mensaje. Vamos. Nos fuimos con otro hermano más. Y fuimos los tres. Llegamos allá y nos recibieron bien. Le hicimos un culto ahí cortico y tal. Terminado el culto, el abuelo, el dueño de la finca, dijo: hermanos, que nosotros tenemos un problema aquí. Y yo: ¿qué será? Hace más de 20 años a mi esposa le salió como una llaga aquí en esta parte del brazo. Es poco más grande que una moneda de 50, de esas grandes que salían. Pero esa llaga se le formó en cuestión de días. Pero tiene 20 años y ni crece ni sana. Nosotros le hemos gastado plata y eso no crece ni sana, sino ahí. Y uno le dije: no, Jesucristo lo sana, la sana. Jesucristo la sana. Y yo: Jesucristo la sana. Venga para acá, señora. Se acercó la señora y el hermano que fue conmigo y el otro hermano. Y yo le puse una mano de este lado y otra acá. Y la llaga quedó en medio de las dos manos mías. Y oramos. Y yo recuerdo, Señor, hágase ver que estamos predicándote a ti. Y es, bueno, una oración. Cuando yo quité las manos y miré, salió un gusano de la llaga esa. Y pum, cayó al suelo. Y cuando hicimos así, salía otra. Salía otro. Y a medida que iban saliendo los gusanos, la llaga iba cerrando. Cuando salió el último, que era un gusano negro peludo, se cerró la llaga y quedó sin cicatriz. Entonces, uno tiene que predicar sobre esa creencia. Pero no vayan del pastor para que ore. Y pase papelitos allá al púlpito. Hay que orar por fulano, hay que orar por... Ore por mí, que yo pido esto. Uy, Dios mío, yo como quisiera taparme los oídos para no oír eso. No. Bueno, y así, el Señor hizo milagros y por eso esa iglesia creció. Nosotros recibimos la iglesia con 30. ¿No? Y duramos 8 años y medio allá y la regresamos con 400 bautizados. Un colegio, la capilla, que no había capilla, pagábamos arriendo, casa pastoral que no se hizo. Y ahí está la capilla todavía. Entonces, salirnos de la línea que el Señor trazó es perder el tiempo. Eso sí es verdad, perder el tiempo. Ahora vamos a ver un ataque. En el capítulo 4 de los Hechos. Capítulo 4. Hechos de los Apóstoles.
Dice el versículo 11 del mensaje de Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Eso es lo que convence. Ver. Oír y ver. No. Si eso no existe, tenga la seguridad que el crecimiento es muy poco. Porque nos hemos salido de la línea que el Señor trazó. ¿Cómo podían ellos decir que Jesucristo no había resucitado? ¿Cómo podían ellos decir que Jesucristo no sanaba? Si el cojo que estaba allá en la puerta de la Hermosa, yo creo que ellos mismos día tras día le daban limosna y ahora verlos saltando y brincando delante de ellos. ¿Ah? ¿Cómo podían? Dice, no podían decir nada en contra. Bueno, y el versículo del mismo capítulo 4, versículo 18, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ya? No podemos. ¿Que los vamos a matar? Bueno, mátenos, pero no podemos dejar de decir. ¿No? Y vea lo que relata el apóstol Pedro. Primera de Pedro. Sí. Capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. El versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo a fábulas artificiosas. Oiga eso, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Vio? Esto no es una fábula, nosotros lo vimos. Y sigue diciendo pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Oír y ver. Oír y ver. ¿Vio? Ese es el tema. Entonces, el oír y el ver van de la mano. Y yo le creo más al que ve que al que oye. Pero ahora es lo contrario. Oyen mucho y ven poco. Ese es como el que se le acaba la paleta y sigue todavía. Tilín, 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 tilín. Una paleta, no, se acabaron. ¿Vio? Entonces, el apóstol Pedro dijo, nosotros somos testigos. Somos testigos. Porque nosotros oímos esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, cuando estábamos con él en el Monte Santo, allá en la transfiguración. Entonces,
las señales, los milagros, eso no se puede dejar a un lado. No se puede, porque ahí es donde está la conversión. Entonces, yo estaba predicando en Cincelejo, Sucre. Esto hace como 20 años tal vez. En el 2000, unos 20 años, no, unos 13 años. Y estaba hablando de estas cosas. Yo le dije, Dios no llega más allá de donde usted se lo permite. No llega más allá de donde usted se lo permite. Pero en el momento yo sentí un chaparrón del cielo. Y había una hermana como debe estar, hermano, sentada en una silla de ruedas. Le digo, ve, hermana, usted está en esa silla de ruedas hasta el día que quiera. El día que usted se quiera levantar, de ahí se levanta, porque la sanidad ya es un hecho. Y yo que le digo a esa silla que se levanta, con la silla de ruedas. Y se la puso aquí en la cabeza y le dio 4 vueltas al Coliseo. ¿Será que esos tiempos han pasado? No. Eso está vigente. Entonces, vamos a mirar otro texto. Si los estoy demorando, vamos a terminar esto. San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16 y el versículo 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20. Y ellos, saliendo por todas partes, predicaron, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Con las señales. O sea, que ellos predicaban y el Señor confirmaba lo que ellos predicaban. Y hay algo en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos, la persecución que hubo en la iglesia en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, el que llamó a Natanael, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba, noten eso, que escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Algo más, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. La gente unánime escuchaba. ¿Qué veían? ¿Qué oyeron? La predicación. ¿Pero qué veían? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Un solo hombre, uno. Ni instrumento, ni parlante, ni micrófono, ni equipo de sonido. Nada, solo. Solo. Entonces, y dice acá en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, la persona oye al que predica. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
En el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe. Por eso la persona que predica debe ser una persona de buen testimonio, una persona que la gente no tenga nada que rechazarle. Y pongámosle un sello a esto, con estos versículos, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Juan fue al monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, los tres. Y él es el que dice esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído y os anunciamos. Eso os anunciamos. Entonces, no es que la persona tenga que tener determinada, aunque no estoy en contra de ello, determinada preparación, como ahora el Instituto Bíblico, que tiene que ser del Instituto Bíblico y tal, y no sé qué. Instituto Bíblico en el 8 cuartos. Este Instituto Bíblico tenía los apóstoles. Para bautizar en un solo día 3,000 y en otro día 5,000. Y todos los días se bautizaba gente. De tal manera que la Iglesia Apostólica creció tanto que cuando se levantó el Imperio Romano, en ese imperio que se levantó en contra de la Iglesia, mataron casi 90 millones de cristianos. ¿Cuántos habían? Pero ese es el método de Dios. Ese es el método. Yo estaba en Tibú dando una enseñanza, pero primero hice bosque. Y una hermana estaba ahí, bueno, hermano, ya se acabó el bosquejo, ahora sí vamos a entrar. Y dice la hermana, más todavía. Yo le dije, ¿qué hermana? ¿Está cansada? Ahí está la puerta, váyase. Que la gente pero no se cansa viendo una novela, una película. Entonces, espero que Dios bendiga a todos los que escucharon esto, porque esto es agradable delante de Dios. Que la paz del Señor sea con todos. Amén.